el elefante en la habitación da la idea de que hay algo demasiado grande, pero de que no se habla. Hay un tema real, pero que todo el mundo hace de la vista gorda. Eso se refiere, es como que no puedes ver el elefante en la habitación, hay algo ahí que indica todas las banderas rojas que quieras tener y todo lo demás, pero por alguna razón no lo hablamos, no lo conversamos. Hay elefantes en la habitación en muchos matrimonios. Hay elefantes en la habitación referente a nuestros hijos, pero también lo hay en nuestras vidas. Y uno de estos temas que a veces nos cuesta a cada uno de nosotros sincerarnos, y el día de hoy yo espero que podamos trabajar en esto, y es mi oración y mi deseo que nuestra iglesia sea un lugar donde podamos sincerarnos, donde podamos quizás bajar aquellas caretas que muchos de nosotros asumimos entre semana en el trabajo o con otras personas, pero que acá podamos ser vulnerables, porque hay momentos donde está bien ser vulnerable. ¿Ok? Pregunto yo, ¿a Dios realmente le importa y le interesa aquello por lo cual estás atravesando? Aquello por lo cual estás atravesando es probablemente algo muy doloroso, muy complicado, algo que te ha llenado de dudas, es algo que te ha dejado en el limbo. Y mi pregunta es, ¿realmente a Dios le importa? Yo sé que todos, como buenos creyentes, queremos decir que sí, porque la teoría es esta, pero el sentir es otro. ¿Alguien me entiende en este punto? Sabemos muchas cosas acerca de Dios, pero a veces no lo sentimos acá. Y pareciera que hay una pequeña desconexión entre lo que siento, entre lo que vivo, entre lo que estoy experimentando, entre aquel dolor profundo que tengo y la verdad acerca de Dios. Hoy hablaremos de esto, porque este punto ha sido causal de que muchos de nuestros hermanos hayan decidido tomar decisiones que en vez de traerles bienestar, les ha llenado, irónicamente, de un vacío. Los ha dejado más lastimados de lo que estaban en un primer momento. Y para esto todos nosotros vamos a abrir las Sagradas Escrituras al Evangelio de Marcos, capítulo 4, porque yo quiero que dejes sentir por algún momento, si lo estás sintiendo, y no era mi intención, pero a veces sucede, algo de culpabilidad. Sí, porque a veces yo también me siento igual, a veces siento como que Dios no le importara mi matrimonio, pareciera que a Dios no le importara mi salud, pareciera que a Dios no le importara mi situación. Pues no eres la primera persona en sentirse así. Si volteas a la derecha y a la izquierda, adelante y hacia atrás, estás rodeado de personas que en un momento se han sentido de esta manera. Y en la palabra de Dios, aún los discípulos de Cristo, los discípulos, aquellos que se sentaban a los pies del Salvador, no de cualquier pastor, sino del Salvador, ellos mismos que recibían de primera mano palabra divina, ellos mismos se sintieron en un momento de crisis, de tormenta, de conflicto, de dolor, sintieron que su Señor no le importaba lo que ellos estaban atravesando. Por eso el día de hoy deseo hablar con aquellas personas que están atravesando por algo muy difícil en su vida. Un tipo de dolor, de decepción, de tristeza, de aflicción, de dudas, de luchas. Y en el Evangelio de Marcos capítulo 4, verso 35, empieza esta historia, donde Jesús invita a sus discípulos a cruzar lo que parecía ser un simple viaje, cruzar un lago, un pequeño mar que había. Ese día, al anochecer, Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del mar de Galilea. Dejaron a la multitud y se fueron con él. ¿Quién? Los discípulos y Jesús en la barca. Y también otras barcas los acompañaban.
Entonces, verso 37, acá viene la parte donde todos nos podemos identificar. Se desató una fuerte tormenta. Todo estaba bien hasta que llegaste tú. No, esa es una canción. Todo estaba bien. Estaba recién empezando una linda relación, quizás me habían contratado de una buena empresa. No sé, había hecho un buen cambio en mi vida. Tenía un buen plan. Había decidido hacer algo. Todo estaba bien. Habíamos tenido un gran compartir hasta que ocurre la tormenta. Y nos detenemos un momento en este punto y nos preguntamos, para podernos vincular o identificar con la situación, ¿hay alguna tormenta por la cual estás atravesando ahora mismo? ¿Hay alguna complicación y dificultad que te ha hecho cuestionar la bondad de Dios? Por favor, si es así, desearía que te sientas cómodo con nosotros. Porque no es malo que nos hayamos sentido así. Al contrario, yo diría que es bueno, porque es prueba de nuestra humanidad y de nuestra necesidad. El error sería no buscar la solución correcta a ese sentir. Verso 37, regresamos. Se desató entonces una fuerte tormenta. Las olas azotaban la barca, tanto que ésta ya comenzaba a inundarse. Es cuando la vida comienza a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, muy angustiado por lo que estaba sucediendo. ¿Es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo. Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal. A tal punto que los discípulos tuvieron que despertar. O sea, la tormenta era fuerte, el vaivén era grande, las olas golpeaban, la gente gritaba y ahí estaba Jesús durmiendo todavía. A tal punto que lo tenían que mover y despierta, despierta. No sé, un vaso de agua hay que lanzarle porque no despierta. Le despertaron. Y esta es la parte con la que yo al leerlo sentí que yo estaba en esa barca. Maestro, gritaron, gritaron. No le hablaron, no le textearon, no le mandaron un emoji. Le gritaron, maestro. ¿Es que acaso no te importa nuestra situación? ¿Es que acaso no te importa que estamos a punto de morir? Maestro, ¿acaso no te interesa de que estamos a punto de ahogarnos? El banco está a punto de embargarme la casa, mi hogar está a punto de destruirse. ¿No te importan mis resultados, mis análisis? Maestro. ¿Alguien puede identificarse con los discípulos? Ya no podemos juzgarlos, ¿verdad? Sino que al contrario, podemos entender. Ahora, quiero que presten atención al verso 35. Ese día, al anochecer, Jesús les dijo, sobre esa parte, les dijo. ¿Quién les dijo? Jesús. ¿Quién ordenó a sus discípulos el viaje? Jesús. ¿Ellos se rebelaron contra Jesús? ¿Ellos obedecieron a Jesús? ¿Podemos decir que ellos estaban en la tormenta debido a una vida en obediencia? Sí, es una de las cosas que cogemos una pared y nos chancamos contra esta porque no entendemos. Y de ahí se desprende esta frase que en algún momento la habrás dicho o la habrás escuchado. ¿Por qué cosas malas le pasan a gente? ¿Una vez has dicho eso? Si has dicho eso porque te creías el bueno de la historia. Y quiero decirte que no hay bueno ni a un uno. Lo que yo puedo decir, por qué cosas buenas le pasan a gente mala. Esa es la verdad. Y es como que tenemos que ver la vida. Pero yo sé que en el momento de dolor decimos nosotros, ¿por qué cosas malas le pasan a gente buena? Porque es parte de nuestra humanidad, es nuestra lucha, es nuestro dolor, es ver a nuestros hijos sufrir, es ver el estado de mi relación, es ver mi estado económico o mi desempleo, son tantas cosas. Los discípulos no estaban contentos con la idea de cruzar, porque por un lado, al otro extremo, había una población que no era del agrado de los discípulos, en primer lugar. Pero dos, ese mar era muy temido.
La gente de la antigüedad, como todavía algunos de nosotros, o de ustedes, yo no sé, son supersticiosos, eran supersticiosos. Creían muchas cosas que no eran ciertas, pero eran tradiciones que se iban comunicando de generación en generación. En un comentario, un comentarista dijo lo siguiente, y yo lo he citado: el mar de Galilea era conocido porque se tragaba barcos enteros, devoraba a las personas. Había una superstición común, y era ver el agua como un abismo, donde los demonios acechaban en las profundidades. Este mar era considerado la manifestación del reino de la muerte. Esa era la idea que había acerca de este lugar. Por eso cuando la gente, no, es muy peligroso, mejor bordeemos, viajemos, añadamos 2 días más al viaje, pero no crucemos. Solo los valientes se atrevían a cruzar el mar. La gran mayoría de pescadores se quedaban en la orilla, solo aquellos valientes se atrevían. Y era conocido porque uno estaba rodeado de montañas, pero dos, tenía un clima muy cambiante. Podía por un momento tener un clima muy hermoso, soleado, y de momentos podía azotar una gran tormenta, como efectivamente les había ocurrido. ¿Sabes? Esto nos enseña algo, que aquellos de nosotros que hemos decidido seguir a Cristo, por el simple hecho de elegir el camino de Dios, no significa que la vida será color de rosa. Y aunque no lo creas, esa filosofía es vendida por nuestro enemigo. Satanás desea que pensemos esto. Aunque no lo creas, Satanás quiere sembrar en la cabeza de los discípulos de Cristo, de nosotros, que si tú sigues a Cristo, todo te tiene que ir bien. Entonces, ¿y por qué este es un mensaje del diablo? Porque cuando las cosas nos van mal y creemos esta filosofía, estamos diciendo, Dios ha fallado. Pero si leemos la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo nos enseñó. ¿Y qué nos dijo? Si abramos las Escrituras al Evangelio de Juan, Jesucristo preparó a sus discípulos y nos preparó a nosotros. Verso 33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. Subraya esta parte. En este mundo, ¿qué van a enfrentar? Aflicción. Jesús decía, hey, ¿sabes qué? Lo que tú estás atravesando estaba profetizado. Es que este mundo es un mundo corrupto, es un mundo enfermo. El pecado ingresó al mundo y ha arruinado todo lo referente a nuestras vidas. En este mundo vas a enfrentar aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Ellos estaban aterrados. ¿Y sé por qué estaban aterrados? Una de las tantas razones por las cuales ellos estaban aterrados era la siguiente. Porque no tenían el control de la situación. Perder el control de la situación nos aterra. No queremos reconocerlo, pero nos gusta estar en control. Cuando sabemos cómo se va a desenvolver todo, cómo se va a desarrollar todo, nos gusta controlar a nuestros hijos, nos gusta controlar a nuestra pareja, nos gusta controlar todo, porque cuando algo inesperado ocurre, nos angustiamos. Es parte de nuestra humanidad. Por eso te quiero preguntarte, ¿qué sientes en tu vida que no ha sucedido como esperabas que suceda? ¿Qué es aquello de lo cual estás viviendo y un tiempo atrás no te lo imaginabas de esta manera? Puede que sea una relación, trabajo, una depresión, porque nadie se imagina atravesar por esto, pero a veces ocurre. Nadie al momento de casarse espera atravesar por una crisis. Nadie al graduarse de la universidad o del colegio, del instituto, está pensando en quedar años quizás luchando con el tema del empleo. Pero ¿qué es aquello que en tu vida no sucedió como esperabas que suceda? Ahora, cuando las cosas no suceden como esperamos, ¿cuál es la actitud de Jesús? Si vamos al verso 38, nos dice, Jesús, mientras tanto, estaba en la popa. ¿Y qué estaba haciendo él? Estaba durmiendo. Estaba durmiendo a tal punto, maestro, despierta, lo sacuden, lo cachetean, lo chascosean.
tenía que despertar de alguna manera. Le dijeron, ¿acaso no te importa? ¿No te importa que estoy atravesando por este dolor? La tentación de decirle esto al Señor, yo en lo personal, en este momento de mi vida es muy alto. La verdad, por eso para mí este texto me ha ayudado bastante. La tentación de mirar al cielo, levantar el puño y decirle, Dios, ¿y así dices que me amas? ¿Cuándo va a acabar esta seguidilla de situaciones complejas que me toca vivir? Y es en ese momento donde Alonso necesita recordar dos cosas cuando atravesamos una crisis. Y quiero que las anotes, dos cosas que tenemos que recordar al momento que estamos atravesando por una tormenta. La primera, cuando atraviesas por una tormenta, cuentas con la presencia de Dios. Es importante recordarlo porque las olas y las llamadas de los bancos y las constantes peleas y las varias citas a los doctores puede hacernos olvidar de que Dios efectivamente está con nosotros. El verso 38 recalca otra vez, Jesús estaba ahí en el barco. Él estaba en la popa, pero él estaba durmiendo. ¿Quiénes tienen el sueño pesado? ¿Alguien tiene el sueño pesado acá? ¿Quiénes tienen el sueño ligero? Ligero. Mi esposa tiene el sueño ligero. Laurita, de verdad, Sofía se mueve en su cama y se despierta. Literalmente. Y es peor cuando te has casado con alguien que ronca. Había una temporada donde ella sufría, me decía, por favor, no te duermas tú primero, déjame dormir a mí, y luego duérmete tú, porque yo ronco y era terrible. Yo sí tengo el sueño muy pesado. Y más ahora que perdí la audición de mi oído izquierdo. Hace unos años perdí ahí de un momento a otro la audición, no funciona. Y lo bueno de perder la audición, si podemos sacarle algo bueno a las cosas, es que cuando yo duermo y pongo la almohada en el oído, que sí funciona, es mute, silencio total. Porque ya está con la almohada ahí silenciado y como no funciona, yo de verdad pasan, no sé, camiones, trailers, hay temblores, terremotos, yo sigo durmiendo. Y a veces cuando leo el texto me identifico con Jesús, digo, quizás Jesús también perdió la audición de uno de sus oídos. Sí, porque había una tormenta y no se despertaba. Todos tenían miedo. Y escúcheme esto. Y en su miedo se olvidaron quién estaba con ellos. Y en tu miedo, y en tu angustia, y en tu ansiedad, y en tu temor, y en tu tristeza, y en tu conflicto, muy probablemente te has olvidado quién sí está contigo. Porque esta es la verdad que tenemos que abrazar. Nunca estás solo. Pero nuestras emociones y nuestro sentir definitivamente es una gran lucha. Y nos hace sentir de que estamos solos. Y que el problema que estamos atravesando es demasiado grande. Y es que a veces nos enfocamos más en el objeto, en el qué, que en el quién. Cuando deberíamos invertir nuestro enfoque. Es importante ahora poner nuestra mirada en el quién, en Jesús, para quitar la mirada en el qué, la crisis por la cual estás atravesando. Él ha prometido en muchas oportunidades de que no vamos a estar solos, y no lo estamos. Él está conmigo. Él está conmigo y Él está conmigo. El hecho de que haya momentos, y escuche esto bien, el hecho de que haya momentos en los cuales no lo puedas sentir, es natural. Pero eso no quiere decir de que Él no está contigo. Porque varias veces el Señor nos prometió, Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará y no te abandonará. Josué 1:9, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo
donde quiera que tú vayas. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mateo 28:20. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Escribe esto. No permitas que te absorba el qué de la tormenta a tal punto que olvides al quién del barco. No permitas que esa crisis que a veces nos toca vivir te haga olvidar sobre quién está contigo. Porque a veces la presencia de las tormentas hacen que olvidamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es algo que nosotros tenemos que trabajar. Quizás lo mejor que podemos hacer es, uno, reconocer, Él está conmigo, y dos, recurrir a Él y aferrarnos a Él. Porque si Él está conmigo, ¿sabes? Todo va a estar bien. Eventualmente todo va a estar bien. Quizás tenga que hacer unos análisis más. Quizás tenga que demorarme en los trámites. Quizás tengamos que entrar a terapia muchas veces para solucionar lo nuestro. Pero Él prometió que en este valle de sombra que me toca vivir, Él estará conmigo. Y Él está contigo. No lo olvides. Entonces, número uno, cuando estés en una tormenta, recuerda, estoy con su presencia. Y número dos, anota esto, estás con su propósito. Hay un propósito. Es extraño, lo sé. Pero hay cosas que no podríamos entender o crecer si no fuera por ciertas experiencias. Como te comenté hace un momento, estos discípulos no atravesaban una crisis debido a la desobediencia o a la rebeldía, sino que todo lo contrario. Ellos estaban atravesando un problema debido a que decidieron creer en Jesús y en su palabra. Y aquí es donde nosotros tenemos nuestra lucha. Y es ahí donde tenemos que recordar que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. El ser humano le es difícil razonar como Dios razona. Querer pensar como Dios piensa es imposible. Porque Dios tiene otro nivel de pensamiento al nuestro. Y es por eso que en momentos de crisis, una de las mejores cosas que podemos hacer es recordar que aún en todo lo que estoy viviendo, hay un propósito. Hay algo. Yo tengo planes, pero el Señor tiene propósitos. Verso 39. Él se levantó, Jesús se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar. Silencio, le dijo, cálmate. El viento se calmó y todo se quedó completamente tranquilo. Jesucristo, con autoridad, quería enseñar a sus discípulos algo que no se podía aprender sino a través de la tormenta. Pero han sido en las tormentas que me tocó atravesar y en las tormentas que a ti te tocó atravesar, donde hemos visto a Dios manifestarse de maneras tan grandes, de maneras que nunca hubiera sido posible experimentarlas si no hubiera sido por la tormenta. Así que aunque la tormenta sea difícil y aunque la tormenta nos genere temor, el Señor se va a manifestar en nuestras crisis porque Él lo prometió. ¿Quién estuvo con Jesús en la barca? ¿Quién estuvo con Jesús en la barca? Sus discípulos. ¿Quién es uno de los discípulos más reconocidos de Jesús? Es el primero que pensamos, Pedro. Pedro era todo un loquillo, era un hombre muy vehemente, explosivo. Le decían el cortaorejas. Ese era Pedro. ¿No? Se iba de boca muchas veces y usualmente los más bocones son los más inseguros. Los más bocones son los más miedosos. Eso sabemos, es básico. Y él le decía a Jesús, yo nunca te voy a negar, y él era el primero en negarlo. Se iba de boca. Era el primero en reclamarle a Jesús, en jalarse los cabellos y comenzar a gritar por el barco.
corriendo, vamos a morir, ¿qué vamos a hacer, Jesús? No te importa. Pedro tenía un problema de fe. Pedro se había olvidado de que si estás con Cristo todo va a estar bien. Pedro se había olvidado que podía confiar en el Señor y que podía depositar toda su ansiedad sobre Él. Pero ¿sabes? Hay cosas que solo aprendemos a través de la tormenta. Vayamos años después y leamos uno de los últimos escritos del apóstol Pedro. En 1 de Pedro capítulo 5, la primera carta del apóstol Pedro capítulo 5, en el verso 7, Pedro escribe lo siguiente: depositen en Él toda ansiedad. Y todos juntos decimos, ¿por qué? Porque Él cuida de ustedes. Es obvio que esto escribió años después de la tormenta, porque es imposible que lo haya escrito antes de la tormenta, porque si no eso lo haría un hipócrita. Porque en el día de la crisis, su desesperación llegó al tope. Pero luego él haber experimentado la crisis, pero acompañado de Jesús, él aprendió la lección y dijo, ahora con autoridad yo les puedo decir, cuando haya una tormenta, cuando estés con ansiedad, cuando estés preocupado, puedes depositar en Jesús tu conflicto. Y te da la razón, porque Él cuida de ustedes. Y yo puedo leer entre líneas lo que Él está diciendo, porque quiero que sepan que en un momento de tormenta Él cuidó de sus discípulos. Y si Él cuidó en la tormenta, Jesús no impidió que ocurriera la tormenta, ojo, pero sí cuidó de sus discípulos en la tormenta. Quizás la tormenta es real en tu vida, pero de algo que sí podemos saber que Él cuidará de nosotros mientras atravesamos la tormenta. ¿Y quieres otras buenas noticias? Toda tormenta tiene un inicio, pero también tiene un final. Y cruzar por la tormenta en su compañía es mucho mejor que andar en una pradera sin su presencia. Así que, si tú el día de hoy dices, sí, yo estoy atravesando por una crisis muy grande, quiero que sepas que estás con su presencia. Y dos, Él tiene un propósito. Pedro no sería la persona que fue si no hubiera atravesado la tormenta con Jesús. Y tú no serías la persona que tú eres hoy, porque tú eres mejor de lo que eras antes. Sé que algunos se machucan bastante en el espejo. No, yo soy de lo peor. No. A muchos de ustedes los conocí antes y antes eras de lo peor. Pero hoy día no eres eso. Porque todo lo vivido, más la palabra de Dios y su presencia y su Santo Espíritu, ha ido trabajando en ti. Y esas son mis esperanzas, de que Él aún continúa haciendo la obra en tu vida. Y le irá perfeccionando hasta la venida del Señor Jesucristo. Por eso tú y yo, ¿qué somos? Somos obra en proceso. Nuestro sentido de control nos traiciona. Nos sobreexigimos. Nos estresamos. Queremos controlarlo todo. Queremos que todo esté bien y esto nos pasa factura. Es tiempo de soltar y de depositar. No esperes que el doctor te diga eso, Señor, tiene que desacelerar. Ahí me lo he dicho hace 2 semanas. Comencé a experimentar muchos dolores en el cuerpo, me parecía extraño. Fui al hospital, fui a mi cita y el doctor me dice, lo que usted tiene es una neuropatía. Vamos a derivarlo al neurólogo. Usted tiene que desacelerar. ¿Cuántas horas duerme? Yo, y me comenzó a preguntar por mi rutina, mi horario, y dije, ok. Tiene que desacelerar. Y es que a veces muchos de nosotros queremos estar en control. Hay cosas que me corresponde hacer, sí, es cosas que te corresponde hacer a ti. Pero el resto hay que depositar. La palabra depositar nos da la idea de transferir. Usualmente la frase que abunda en las calles o en las redes es suelta aquello, ¿no? Sí, suena bien soltar, pero el soltar no nos ayuda. Lo que tú tienes, porque cuando sueltas regresa. Lo que tú tienes que hacer es depositar, transferir, yapearle al Señor tu ansiedad.
Hoy en día es más fácil con la tecnología. Una transferencia, Señor, te transfiero mi ansiedad, mi preocupación. Aquello que escapa a mí, porque tu preocupación no puede cambiar personas. No importa cuánto te preocupes, tu hijo no va a cambiar por tu preocupación. Pero puede cambiar si tú depositas tu preocupación a Jesús.